es la cara más amarga de esta crisis sanitaria que se traduce en la economía de las familias canarias. Es lo que reflejan también las cifras de Cáritas, que solo el año pasado atendió a más de 65.000 personas en las islas, casi un 30% más que el año pasado. Este aumento se atribuye en gran medida a las consecuencias de la pandemia que agravan la situación que ya era preocupante en Canarias y que contaba con cerca de un tercio de su población en riesgo de exclusión social antes de la llegada del coronavirus. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de esa memoria presentada por Cáritas con Juan Rognoni, que es el director de Cáritas Diocesana de Tenerife. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, esto es un anticipo. Hemos visto algunas de las situaciones a las que se enfrentan las familias canarias, pero quizá hemos puesto el foco en la pandemia y esto ya pasaba antes, ¿no? Sí, veníamos, según los datos que teníamos del informe FOESA de Cáritas, estábamos hablando de que Canarias estaba a la cola de la lista dentro de la península de atenciones. Estamos en un 29% de exclusión severa o de exclusión severa en Canarias, ¿no? Lo cual supone que es un tercio de la población con diferentes circunstancias, pero que te da muestra casi de una situación crónica del modelo social que tenemos y de una preocupación que debe haber, porque en Canarias la pandemia ha venido a agravar determinadas situaciones, pero el problema lo teníamos ya de antes. Claro, el problema, lo decíamos ahora hace un momento, es la cronicidad, ¿no?, de este tipo de situaciones, que son personas que entran en ese proceso de tener que solicitar ayuda y muchas no salen, ¿no? Sí, se intenta en la medida de lo posible, porque nosotros nuestra función precisamente es acompañar a que las personas cuando vienen a nuestra puerta y solicitan una ayuda, inicien un proceso, ¿no? Un proceso que acabe en que puedan venir alguna vez, pero que luego acaben no viniendo. Pero eso no siempre es así, porque las circunstancias, tanto de trabajo como de situaciones de cronicidad de su familia, hacen que la necesidad de ayuda pues, sea siempre necesaria, ¿no? Y que tengan que acudir a Cáritas o a otras entidades muchas veces para... Y luego está incluso gente que trabajando necesita una ayuda extra para poder salir, ¿no? Porque es lo que hemos llamado como el trabajador pobre, que no figura en las listas del paro, no computa como un desempleado, pero sin embargo tiene muchas dificultades para llegar a fin de mes, y no veamos ya cuando la familia es un poco más amplia, ¿no? Claro, sobre todo cuando hay hijos de por medio, ¿no? Sí, así es. Se amplían esas dificultades. Ese es el perfil también que hemos visto durante la pandemia, el de familias con hijos que nunca antes tenían que haber pedido ayuda y han tenido que solicitarla ahora, incluso voluntarios de Cáritas que han tenido que solicitar ayuda a la propia organización. Sí, que han estado prestando ayuda hasta hace 2 días y que sin embargo han pasado a tener que ser ellos los que estuviesen solicitando una prestación, ¿no? Es una parte como decimos, una parte cronificada de personas que ya venían solicitando ayuda de Cáritas, y de repente por toda esta situación hay un montón de personas que no hubiesen pensado nunca el verse en la necesidad de tener que solicitar una ayuda, pero pues porque de un día para otro, si estaban en una economía paralela, por ejemplo, estaban pues cuidando a un mayor, dando unas clases o teniendo un salario que ha pasado a un ERTE y que se le queda muy escaso, se han visto de un día para otro de tener 0 recursos o tener unos recursos que no les hacen llegar a final de mes. O sea, por tanto, la posibilidad que tenemos las personas de poder pasar de un día para otro a ser personas normalizadas, por así decirlo, a estar en una situación de exclusión, es una cosa que nos tiene que hacer reflexionar también, ¿no? A la hora de pensar cómo también tenemos que ayudar a estas personas que lo necesitan, porque en cualquier momento cualquiera de nosotros nos podemos ver, ¿no? Y la solidaridad debe estar en la sociedad presente, ¿no? No sé por qué motivo, si porque el sector turístico que acabamos de mencionar está más instalado en la zona sur de las islas, si porque en esas zonas hace menos frío y quizá se busque el refugio en esa parte de la isla, pero en Tenerife, en el sur de Tenerife, se ha detectado un incremento muy importante de estas personas sin hogar, ¿no? Sí, ahí ha habido dos factores. Por un lado, el que efectivamente no había un seguimiento de qué personas, no había como una estadística de qué personas estaban en esta situación en la isla. Había ayuntamientos incluso que podían decirnos que ellos no tenían personas en esta situación en su territorio, y a través de los trabajos que hicimos con uno de nuestros proyectos, que es el de la UMAC,
unidad móvil y atención en calle, pues hemos intentado acercarnos a ver aquellos sitios donde estas personas pudiesen encontrarnos. Y la sorpresa ha sido muy grande, ¿no? De hecho, en abril presentamos el informe sobre exclusión residencial severa y estamos hablando de 1.780 personas en diciembre y repartidas por todo el territorio. Por tanto, han aparecido en determinados puntos que antes no estaban localizados, que eran invisibles. Han aparecido personas que están en cuevas, que están viviendo en coches, en viviendas sin ninguna condición como para vivir, higiénicas, sin agua, sin luz. Todo esto son situaciones de exclusión, ¿no? Estamos intentando ponerlo encima de la mesa y que también pues, las administraciones, cada uno vaya asumiendo su responsabilidad y viendo que son ciudadanos y son vecinos de sus pueblos, igual que los demás, ¿no? Para que se puedan empadronar, para que puedan recibir las ayudas de los servicios sociales, ¿no? Porque en contra de lo que pueda parecer, y con ese dato que acaba de aportar, por ejemplo, realmente solo el 12% de esas personas sin techo son migrantes, ¿no? Que es otra de las cosas que podemos asociar, ¿no? a la vulnerabilidad, a esos problemas de necesidades básicas, pero es un porcentaje muy bajo, ¿no? La mayoría son vecinos de la isla. Sí, sí, o ciudadanos europeos. O sea, que hemos detectado unas 60 nacionalidades. 60 nacionalidades que puede haber, pero el 60% son residentes canarios, son canarios. Luego hay otros porcentajes de europeos y luego hay una parte de otros territorios. Por tanto, el problema de la inmigración venida, que se puede decir que no sean europeos o que venga de fuera o que la podemos ver como una amenaza, no es tan grande. No es tan grande. O sea, el problema es muchas veces también de casa. Y a nuestra gente es también a la que tenemos que cuidar y pensamos que todo viene de fuera y no es así. Quizás esas personas, sobre todo las que residen aquí en las islas, también han tenido esas dificultades para acceder a las ayudas que se han puesto en marcha, bien porque no tengan acceso a la tecnología o bien por el carácter administrativo, ¿no? Que implican la solicitud de ese tipo de ayuda, ¿no? Sí, la brecha digital ahora mismo que se está poniendo de manifiesto, porque se intenta muchas veces avanzar o facilitar con las nuevas tecnologías, el que las prestaciones se pueden hacer sin necesidad de estar en un ayuntamiento. Eso está bien para quien maneja una tecnología, quien tiene los medios, quien tiene datos en su teléfono, ¿no? Pero estas personas muchas veces no tienen ni los conocimientos ni tienen las herramientas para poder acceder. Por tanto, es una barrera, lo que se intenta para que sea facilitar el acceso. Muchas veces lo que es una barrera de acceso a las prestaciones de servicios. Yo creo que es otro tema que está saliendo a partir de la pandemia y de toda la situación que se está creando, como para valorar que también la atención personal tiene que estar presente y que los servicios sociales también tienen que tener una puerta abierta para atender a todas estas personas. Incluso en el acceso a la educación, ¿no? Efectivamente. ¿Confían ustedes en que la demanda de determinados perfiles sea temporal, quizá por la situación actual o por los ERTE, o al contrario, que cuando se acaben esas situaciones de ERTE puedan aflorar más casos de personas con necesidades? Hombre, va a haber un efecto que ya en los datos que están saliendo del paro ya se está viendo que está habiendo una mejora. Esto, si todo va como se prevé con la vacuna y con la reactivación de la economía, pues va a haber un rebote hacia arriba de que haya muchísimas personas que salgan de los ERTEs, que vuelvan a tener normalizada su vida. Pero va a haber un sector de todas las personas que han caído, que ya están en exclusión, o que han caído en una situación de exclusión que les va a costar mucho. El tiempo va a ser muy largo y la recuperación va a ser larga. Y a algunos, con la mejora de la economía, no se van a reincorporar simplemente. Ten en cuenta, hay un dato que a mí me llama mucho la atención, y es que antes de la pandemia, con 15 millones de turistas, con la hostelería al 100% y la economía a pleno rendimiento, teníamos un 29% de pobreza. Entonces, un dato muy alto. Claro, entonces, decir, cuando todo funciona bien, seguimos teniendo un tercio de la población en exclusión o en riesgo de exclusión. Hay algo más que hacer, hay algo más que analizar o hay algo más que modificar, ¿no? Claro, hay que atacar por otro lado. Señor Rognoni, antes de marcharse, recuérdenos cómo podemos ayudar.
Pues bueno, en principio nosotros en nuestra página web, porque es lo que es la parte económica, pues tenemos el código Bizum, tenemos las transferencias para aquellas aportaciones que quieran hacer. También pues nos encantaría contar con socios que de una manera constante pues estén a nuestro lado con aportaciones económicas o bien haciendo voluntariado con nosotros y ayudando en los muy diferentes proyectos que tenemos en Canarias, como el que acabamos de hablar en La Palma o todos los que hay aquí en Tenerife, ¿no? O en las otras islas. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.